Empezamos esta jornada que da un poco continuidad al programa de profesores invitados del Máster de Artes Visuales y Multimedia, que hemos querido hacer extensiva a toda la facultad, a todos los profesores, a todos los estudiantes, por el interés que tiene esta propuesta en particular. La invitada en esta sesión es Mieke Val, a la cual agradezco en primer lugar la disponibilidad en su participación en el máster, en este programa, dado que, por lo que puedo observar a partir de sus publicaciones en la web, de las reseñas que va dejando, por lo que nos estaba contando ahora en la comida, tiene una agenda bastante ajetreada en la cual va combinando distintas actividades que van desde, bueno, tiene una faceta, una de sus actividades es ser profesora en la Universidad de Ámsterdam, que combina con el hecho de ser videoartista, realizadora, comisaria independiente, teórica y crítica cultural. A estos desplazamientos entre actividades, que va desde la teoría hasta la práctica, es precisamente una de las facetas o de los motivos por los cuales hemos querido que viniera a visitarnos al máster. Desde su formación o desde su cátedra de Teoría de la Literatura en la Universidad de Ámsterdam, ella lleva a cabo investigaciones o desarrolla su práctica artística utilizando el vídeo como medio. Y lo utiliza de un modo particular, trabajando colectivamente con un grupo que se llama Cinema Suitcase, que se caracteriza por llevar a cabo o por facilitar la autonarración de los sujetos. Tiene un proceso de trabajo que incide en la realización del vídeo como proceso colectivo. Yo creo que esta particularidad para los estudiantes, para vosotros que tenéis que desarrollar vuestros proyectos y que algunos de vosotros los desarrolláis en vídeo, era una particularidad bastante especial, ¿no? Como Mieke y con su colectivo viajan desde la formulación de los conceptos como una metodología nueva hasta la realización de esos vídeos que se incluyen un poco, como ella menciona, dentro de una ficción teórica que sería en este caso audiovisual. Entre sus zonas o sus áreas de interés, de investigación, pues a cualquiera de vosotros que haya consultado su web habréis advertido que le interesa y que su especialidad es esta, la teoría literaria, la semiótica, las artes visuales, los estudios culturales, las teorías postcoloniales, las teorías feministas. También es curioso su interés por la Biblia hebrea. Muy raro. Llama bastante la atención. Y sobre todo, y por lo cual creo que es una invitada imprescindible para este máster, es por su interés en la cultura contemporánea, precisamente por la mirada que ella tiene hacia el espectador o el intersticio entre el espectador, la obra de arte y los análisis que realiza. De cara a la realización de los proyectos fin de máster que todos estáis ahí como muy preocupados por realizar, creo que Mieke lo que nos puede aportar es una claridad a la hora de plantear las investigaciones desde una metodología en la cual ella plantea abordarla desde los conceptos, ¿vale? Y bueno, mañana mismo nos ha ofrecido este poquito de su tiempo porque mañana mismo inaugura en Murcia una exposición en la Fundación José García Jiménez, montaje que está realizando a partir de unos vídeos, siguiendo este proceso un poco que os comentaba, de este proceso de realización colectiva y que lleva por título La última frontera. De modo que, bueno, el tema que hoy nos ocupa tiene que ver con trabajar con conceptos, va a utilizar el concepto de anacronismo como lupa para detenerse en obras de la pintura, puesto que este trabajo que ella nos va a presentar ha sido ya planteado en el Guggenheim de Bilbao. Y después, en la segunda parte de la sesión, que será a las 6 de la tarde, veremos la película que surge del proyecto de Madre Loca, que es una historia de locura, que también tendréis la ocasión de disfrutar de esa forma de trabajo en el audiovisual, que no es cine, que no es arte, que no es videoarte y que forma parte de esa definición que ella hace de ficción teórica, ¿vale? Sin más, os dejo con Mieke.
Muchas gracias por la invitación, Salomé, es muy simpático y me alegra mucho esta visita. Buenos días a todos y todas. Me alegra esta oportunidad de hablar con vosotros en torno al asunto de los conceptos que he llamado conceptos viajeros. ¿Me entienden bien? ¿Sí? Perdonen mis faltas de español y mi acento, pero mejor hablar con faltas que no hablar, ¿no? Mi libro Conceptos viajeros en las humanidades ha sido traducido en castellano y tomando prestados unos pensamientos generales de la introducción del libro, me propongo empezar con estos, pero muy brevemente para tener más tiempo para presentar un caso, un estudio de caso. Estoy feliz y orgullosa que el libro sobre ese tema se encuentre ahora disponible en castellano y que, por tanto, mi conversación con los colegas españoles pueda continuar y profundizarse. El libro trata de la metodología del análisis cultural. Es un concepto que desarrollo en el libro. ¿Qué es el análisis cultural? Es un campo interdisciplinario y esto siempre tiene problemas de metodología. Propongo que planteo la tesis que la interdisciplinaridad, que es excitante, necesario y muy seria en las humanidades, las artes y la filosofía, debe buscar su fundamento heurístico y metodológico en los conceptos y no en los métodos. Eso es la tesis. ¿Y qué quiere decir esto? Mientras que el objeto de estudio puede ser lo mismo que antes, la manera de acercarse de él no lo es. Pero sin las metodologías de otras disciplinas, por rígidas que éstas sean, ¿cómo conseguir que el análisis no se convierta en mera tendenciosidad o que se perciba como un balbuceo? Eso es el problema de la interdisciplinaridad. Los conceptos de base ya están en el mismo nombre del campo, análisis cultural. ¿Qué es análisis? ¿Qué es cultural? Estas son las preocupaciones de base a partir de las cuales podemos empezar a hacer algo. En primer lugar, de lo que se trata aquí es de la parte análisis del término análisis cultural. En mi opinión, el equivalente de los conceptos con los que trabajamos no es la teoría sistemática de la que se toman, aunque esa teoría es importante y no puede pasarse por alto. Tampoco se trata de la historia del concepto en su desarrollo filosófico y teórico. Puede ser un centro de interés, pero no necesariamente. No, el equivalente de cualquier concepto es el texto u obra o cosa, el artefacto cultural que constituye el objeto de análisis. Entonces, hay un concepto, un objeto y el sujeto de análisis. Ningún concepto significa nada para el análisis cultural, a no ser que nos ayude a entender mejor el objeto en sus propios términos, los del objeto mismo. Es un punto de partido muy importante, creo. Me refiero a la actividad antes de la lectura detallada, la hermenéutica, la explicación del texto que yo he aprendido en mis estudios en los años
60 y 70. El término general, close reading, lectura detallada de la tradición hermenéutica, sigue estando con nosotros, pero me temo que lo mismo no se puede decir de su actividad. Esta pérdida se debe a la pérdida de inocencia que acompañó al descubrimiento de que ningún texto produce su significado al margen del mundo social y la estructura cultural del lector. Sin embargo, a menudo he tenido ocasión de lamentar la pérdida de habilidades analíticas que acompañó a este desencanto con la ilusión de que la obra habla por sí solo. Evidentemente era un error grave de pensar esto, si no hay pérdidas. Es cierto que un texto, es cierto que un texto no habla por sí solo. Lo rodeamos, lo enmarcamos antes de dejarla hablar. Pero rechazar la lectura detallada por esa razón solamente sería un ejemplo desafortunado de tirar al niño con el agua de lavar. Porque en la relación tripartita entre el estudiante, el marco y el objeto, este último todavía debe tener la última palabra. Mientras que esta atención continuada al objeto constituye la misión del análisis, también matiza el término análisis cultural. Sabemos que las definiciones de la cultura son inevitablemente programáticos. Si la cultura se define como los pensamientos y sentimientos, los ánimos y valores de la gente, el análisis se dirige a un enfoque orientado fenomenológicamente que pasa por alto lo social, que constituye lo otro de lo cultural. Si la subjetividad es el foco de atención, la interacción social se mantiene fuera de vista. Y si es la mente lo que compone el tejido cultural es todo lo que podremos analizar, será una colección de individualidades. Sería presuntuoso pronunciarnos respecto a lo que la cultura es, excepto quizás para decir que solo se puede concebir como una existencia plural, cambiante y móvil, y internamente antagonista. Los objetos de estudio de las disciplinas que forman las humanidades y las artes pertenecen a la cultura, pero en su conjunto no la constituyen. No puede decirse que nuestros objetos juntos constituyen la cultura. El adjetivo cultural da por sentadas la existencia y la importancia de las culturas, pero no hace que el análisis dependa de una concepción particular de la cultura. Pero a diferencia de, por ejemplo, la antropología cultural, el análisis cultural no estudia la cultura. La cultura no es su objeto. En lugar de ello, el adjetivo cultural en análisis cultural indica una distinción frente a las prácticas disciplinarias tradicionales dentro de las humanidades. En particular, el hecho de que los objetos que se toman del mundo cultural para ser sometidos a un escrutinio más detallado son analizados desde el filtro de su existencia en la cultura y de su actividad, su performancia en la cultura. Esto quiere decir que no se miran como joyas aislados, sino como cosas que siempre ya están implicadas, como interlocutores en la cultura más extensa de la que han emergido. También quiere decir que el análisis mira a cuestiones de importancia cultural y trata de explicar cómo el objeto contribuye a los debates culturales. El arte contribuye importantemente a estos debates.
De ahí el énfasis sobre la existencia del objeto en el presente. No es el artista ni el autor, sino los objetos, los artefactos que estos producen y ofrecen al dominio público, los que hablan en esta conversación analítica. Por tanto, quiero insistir sobre la participación del objeto en la producción de significado que constituye el análisis. Los conceptos tienen una importancia más grande con la pérdida de la metodología fija de las disciplinas. El interés es la intersubjetividad. La intersubjetividad es una preocupación que relaciona el procedimiento con el poder y la toma de poder, con la pedagogía y la posibilidad de transmitir conocimiento, con la inclusividad y la exclusión. El poder de los conceptos de facilitar la invención no puede concebirse sin la intersubjetividad para la que el poder es un factor. Creo que es crucial porque insiste en la distribución democrática del conocimiento. Es una palabra, un concepto es una palabra, intersubjetividad es un concepto clave, una palabra que yo dividí en un inter, como sucede en interdisciplinaridad, internacional, intercultural, y subjetividad, como se utiliza en Lacan, Althusser o la noción simple, la palabra de persona. Mi idea era desarrollar conceptos que todos pudiéramos usar y con los que todos pudiéramos estar de acuerdo o por lo menos estar en desacuerdo, para hacer que lo que se ha etiquetado de teoría se volviera accesible a cualquier participante en el análisis cultural, tanto dentro como fuera de la academia. Los conceptos son la sede de debates, de una conciencia de la diferencia y de una tentativa de intercambio. Estar de acuerdo no significa estar de acuerdo con el contenido del análisis, sino estar de acuerdo con las reglas fundamentales del juego. Si utilizas un concepto, lo utilizas de un modo particular, de manera que tu desacuerdo con el contenido pueda tener sentido. Entonces, el concepto es un medio de comunicación. En este sentido, la intersubjetividad sigue siendo el más importante estándar para enseñar y escribir. Los estudios culturales le deben a sus principios antielitistas, a su firme posición contra la exclusión de todo lo que no resulta canónico y todos aquellos que no se ajustan a la mayoría, el tomarse este estándar muy en serio. Los conceptos son las herramientas de la intersubjetividad. Facilitan la discusión sobre el fundamento de un lenguaje común. Sobre todo, se consideran representaciones abstractas de un objeto. Si lo pensamos bien, ofrecen teorías en miniatura y de este modo contribuyen al análisis de los objetos, de las situaciones, de los estados y de otras teorías. Si son explícitos, claros y definidos, pueden ayudar a articular nuestra forma de entender, de expresar una interpretación, de controlar una imaginación desenfrenada y permitir el debate sobre la base de unos términos comunes y con la conciencia de las ausencias y las exclusiones. Si los entendemos así, los conceptos no son meras etiquetas que pueden sustituirse fácilmente por palabras comunes. Eso no tiene mucho sentido.
Habiendo dicho esto, necesito dejar aquí estas consideraciones generales. Más que repetir ejemplos que podéis leer en el libro Conceptos Viajeros, prefiero presentar un trabajo, especialmente en este lugar con estudiantes de la práctica y de la teoría juntos, un trabajo en torno de un concepto que no he tratado en el libro. Es un trabajo que quería llamar el anacronismo como lupa, para demostrar la utilidad de un concepto, en este caso un concepto de mala fama, especialmente entre historiadores de arte. Entonces, puedo decir que el concepto viaje entre la visión negativa, positiva y la negativa, y viceversa, de la teoría a la práctica artística. He desarrollado este estudio de caso cuando me pidieron un ensayo vídeo los trabajadores del Museo Guggenheim Bilbao para servir de comentario crítico a la exposición de pinturas del siglo de oro. Es una exposición muy bonita, pero evidentemente es un anacronismo muy abierto. Se trata de un anacronismo obvio y ostentoso. La exposición sobre pintura holandesa y flamenca del siglo XVII, que se encuentra todavía este mes, ha sido expuesto a partir de octubre hasta el final de febrero, que encuentro en el Museo Guggenheim Bilbao, el enorme y espectacular edificio contemporáneo de Frank Gehry. Okay. La naturaleza anacrónica de la muestra es evidente, aunque solo sea por la discrepancia entre la escala de las pinturas, que son de tamaño medio y pequeño, de las pinturas y del edificio. ¿Qué quiere decir un anacronismo? Cuando se encuentra el concepto en un texto de historia, por ejemplo. Un anacronismo es un error histórico. Significa ir en contra de la cronología. Y la cronología es sagrada en los estudios del arte, que se basan en conjeturas sobre la evolución, sobre la mejora permanente de habilidades técnicas y representativas, en conceptos como la influencia, y de hecho en el periodo en cuestión, los maestros enseñaban a los aprendices en sus estudios. Entonces el concepto de influencia es muy importante. Por lo tanto, un anacronismo es una herejía. Ciertamente, los historiadores suelen considerar que el anacronismo es el peor de los errores y no se equivocan, ya que supone proyectar una visión contemporánea en un pasado en el que esa visión pudo no existir y por consiguiente no ser relevante. De ese modo, desde una perspectiva histórica, un anacronismo es una ingenuidad y nos impide profundizar en ese pasado que tratamos de entender. Podríamos pensar que los anacronismos allanan el tiempo, que hacen que todo se parezca al presente y así empañan las pinturas con consideraciones irrelevantes para ellos. A menudo, no obstante, esas críticas están justificadas. Tomamos el mejor pintor holandés, uno de los mejores. Alguien me dijo una vez que un autorretrato de Rembrandt, cita, no era coherente con la concepción del individuo de Rembrandt. Fin de cita. Y por tanto se le negó su autoría y desapareció de la sala del museo.
Ese, para mí, es un caso de anacronismo que empaña el juicio. El anacronismo consistía, en este caso, en la supuesta unidad psicológica y filosófica en el arte de retratar de Rembrandt. Fue un artista que pintó, dibujó y grabó su cara de varias maneras en muchísimas obras, idealizada en una caricatura y como si estuviera actuando. ¿Cómo puse de relieve el efecto como de espejo del arte de retratar y por lo tanto su naturaleza ficticia, engañosa como imagen? Es muy conocido que el autorretrato tiene este aspecto engañoso. No podemos suponer que Rembrandt limitara los retratos para los que para los que hacía de modelo a un único concepto del individuo. Además de su claro gusto por la experimentación, esa idea no existía en su época, y ciertamente no en sí práctica. Sin embargo, ahora intentaré defender lo contrario. Me gustaría explicar nuestra instalación de vídeo que quiere ser un análisis visual de la exposición como ejemplo de un concepto que puede ser útil así como perjudicial. Para poder explicar por qué la hemos construido en torno a la idea del anacronismo, deseo recalcar el simple y obvio anacronismo de situar esta colección de pinturas de Alemania, de la colección Städel, en el Museo Guggenheim Bilbao, como un gesto positivo e innovador. El museo quería que hacemos un trabajo para mostrar la continuidad, pero para nosotros no es lo más importante. Sin embargo, entonces, cuando se utiliza conscientemente un anacronismo, renueva, actualiza e innova el objeto histórico, hace que el objeto sea relevante también en la actualidad. ¿Y por qué ese sería un error? La sensación de frescura que la exposición otorga a las pinturas, como si se hubieran limpiado y vuelto a barnizar, procede del entorno nuevo y contemporáneo en el que se muestran y de la moderna rigurosidad con la que se ha diseñado su colocación. Mi conclusión, tras analizar la sencilla combinación de las pinturas históricas y el edificio y entorno contemporáneos, es que los anacronismos son un recurso vital en la cultura visual y que, en consecuencia, el concepto de anacronismo tiene que teorizar esta ventaja. En nuestra instalación damos más importancia, por ejemplo, a la continuidad que el anacronismo dentro de la cultura visual, en el sentido negativo. Pues dar por sentado la continuidad sería otra manera de hacer que las pinturas parecieran contemporáneas, pero también correríamos el riesgo de eliminar la diferencia histórica. En nuestra instalación de vídeo hemos tratado de analizar cómo funcionan los anacronismos en esta exposición y al llevar esa idea más allá, al de intensificar un anacronismo, vemos que este nos acerca más a esas pinturas, no como patrimonio del pasado, sino como compañeras en un debate sobre lo que es importante en la cultura contemporánea. Pero esa aproximación no surge a costa de la diferencia histórica.
histórica. Por el contrario, la realza, la emplea como herramienta para afilar nuestra mirada y lo que podemos ver. Es un caso del concepto viajando en el tiempo, a través del tiempo. Eso no quiere decir que todos los anacronismos tengan el mismo efecto, más bien el contrario. Y eso es el principio de mi análisis del concepto mismo. Los anacronismos revitalizan nuestra interacción con los objetos históricos de diferentes maneras. Pueden conseguir esa revitalización por medio de al menos 4 reacciones hacia el pasado en relación con el presente. En nuestra instalación hemos intentado demostrar a través de la exploración de cuatro relaciones distintas entre imágenes, de las que solo una resalta cierta continuidad, enfrentamiento, continuidad, proyección y inversión. Enfrentamiento quiere decir algo como choque, como asombroso. Esperamos demostrar que es la pluralidad de relaciones y la posibilidad de saltar de una a otra lo que hace que el anacronismo sea un acercamiento a la historia útil, creativo y liberador. En general, podemos decir que el arte es anacrónico por definición. Al igual de cualquier forma de representación, el arte está inevitablemente unido a lo que hubo antes. Y esa unión es una reelaboración activa. Imaginen esa reelaboración como una lupa. La lupa amplía un detalle hasta que se hace visible y hace que lo que parecía insignificante y secundario sea primordial. Eso es lo que hace una lupa, ¿no? El concepto también. Especifica qué y cómo vemos. De modo que la obra creada con imágenes posteriores anula las anteriores, tal y como eran antes de esa intervención, y crean nuevas versiones de imágenes antiguas. Y mi tesis aquí es que la obra del americano contemporáneo cambió Caravaggio para siempre. Después de ver el moderno, no es posible ver el antiguo de la misma manera. Aquí el pintor estadounidense, ¿qué palabras que tenéis? David Reed nos muestra la magia de los pliegues y colores de Caravaggio y su especial manera de crear profundidad. No emplea la perspectiva lineal, sino que adelanta los objetos gracias a los matices cromáticos y los juegos de luces y sombras. Al ampliar esta reelaboración de lo antiguo, sospecho que el compromiso de la cultura contemporánea con el pasado tiene implicaciones importantes sobre cómo concebimos en la actualidad la historia y la cultura. Concretamente, esa perspectiva era característica del arte barroco. Es decir, si aceptamos la afirmación del historiador del arte Irving Levin sobre que el drapeado, ese icono del arte barroco, era un instrumento para crear la relación más ilusionista entre pasado y presente, que se ha convertido en el sello distintivo del periodo. La cualidad ilusionista de esa relación, una cualidad que nos priva de la percepción del objeto, es, en mi opinión, la característica más convincente con la que desafiar la predominancia del tipo de historia a la que estamos acostumbrados a través de la concepción del pasado. El anacronismo
Si no la consideramos una nube irreflexiva de interpretaciones y tópicos posteriores, sino un movimiento deliberado y reflexivo contra la cronología, no es solamente una herramienta productiva para profundizar en el arte del pasado. Yo lo considero una herramienta privilegiada para comprender la historia y la idea de historia en el presente. Siempre que nos liberemos de la presenticidad ahistórica, los anacronismos nos permiten ser más y no menos fieles al momento temporal con el que establecen un diálogo discordante. Creo que ese es el propósito del curador, del comisario del Städelmuseum, el profesor Johan Sander, al presentar obras de arte de la Edad de Oro en este marco de hoy. Hablo demasiado, ¿eh? Soy muy charladora. Si la historia explica y da significado al cambio a lo largo del tiempo, es mi definición de la historia. Da significado al cambio a lo largo del tiempo. Entonces, los anacronismos son clave en la historia. Son ciertamente la condición sine qua non para registrar, percibir y ver el cambio. ¿Cómo se ve el cambio si no por anacronismo? El barroco comparte con nuestro periodo una conciencia clara sobre el hecho de que el tiempo no es lineal y que el pasado y presente son contemporáneos. Ambos son parte de un presente que no allana el tiempo, sino que por el contrario lo aumenta y lo aviva. En mi libro titulado Quoting Caravaggio, citando a Caravaggio, expongo la siguiente idea. El interés actual por el barroco representa lo que ya es en sí una visión barroca. Y por lo tanto, no es una moda pasajera, sino un compromiso profundo con la historia que modifica nuestra propia noción de ver. Y acabo de aprender una traducción en castellano de la idea de preposterous history, de una estudiante de Murcia, es historia trastornado, ¿no? ¿Trastornado? ¿Tiene sentido? Ok. Historia trastornada. La visión barroca se caracteriza por la oscilación entre el sujeto y el objeto de esa visión, cambiando así el estatus de ambos. Mi tesis está un poco a retraso. Esa oscilación tiene importantes consecuencias en la acción de ver, en aspectos como la escala, la luz y nuestra relación con el entorno. En arquitectura, el Museo Guggenheim Bilbao, diseñado por Frank Gehry, es el ejemplo perfecto de tal oscilación, lo que hace que el edificio sea profunda y filosóficamente barroco, de una manera que el Guggenheim de Nueva York de Frank Lloyd Wright no lo es, o a lo menos no tan claramente. Aunque, visto desde la perspectiva de Gehry, si antes ves el Gehry y después el de Frank Lloyd Wright, se acerca mucho al efecto Gehry. Entonces, es un anacronismo muy instructivo. Esa oscilación hace que sea difícil, por ejemplo, calibrar la altura y la distancia desde dentro al mirar arriba y abajo.
estabilizar la postura corporal y la sensación autoperspectiva cuando uno rodea las paredes cónicas, cóncavas y convexas, y estimar la escala desde fuera. Por eso el edificio parece tan escultural y gigantesco al mismo tiempo. Ahora algo sobre el trabajo crítico propiamente visual. ¿Cómo se nos ocurrió la idea de realizar la instalación de esta manera? Los responsables del Museo Guggenheim Bilbao me invitaron a realizar lo que ellos llamaron un ensayo visual, pero creo que querían algo de muy pedagógico y muy instructivo en una sala un poco separada. Pero para nosotros era una tarea muy interesante. Un análisis crítico de la exposición que mostrara la continuidad y la discontinuidad de la cultura visual en los últimos siglos. La idea del anacronismo nos surgió enseguida como la clave para descifrar la cuestión de la historia en el presente. Es el concepto mismo que nos ha propulsado a hacer la obra. Resultó que yo estaba terminando, por casualidad, la película que vamos a ver después, en torno a temas relacionados principalmente con la cultura migratoria, codirigida con Michelle Williams-Gamacher, que ya está aquí, artista británica con la que ya había rodado varios documentales actualmente en la exposición en Murcia. Sin embargo, habíamos planteado a la nueva película como ficción, aunque se basa en historias reales y incluye algunas secuencias de documentales. Madre Loca, ahora titulada Una larga historia de locura, está basada en un libro de la psicanalista francesa Françoise Davoine, quien también la protagoniza. Ella, por su parte, se inspiró en La loca Margarita, una pintura de Peter Bruegel el Viejo. ¿Se dice Bruegel? ¿Cómo dices? ¿Bruegel? Muy bien. El Viejo. La película es extremadamente anacrónica, vamos a ver más tarde, y trata el tema del anacronismo a veces de manera realmente explícita. Aquí están unos planos de la película. Como verán después, durante la proyección, la película se centra en las relaciones históricas a lo largo del tiempo y el cambio. A través de lo que la cultura considera locura, pero que también alberga cierta sabiduría, es posible experimentar, vivir, por decirlo de algún modo, el anacronismo como forma de vida. En la locura el tiempo se invierte, dice Davoine, como protagonista de la película. Así que ya no sé en qué tiempo vivo. Tal y como verán en la película, la confusión es liberadora. Permite al analista estar al lado de sus pacientes, sus delirios, sus pacientes locos y verlos como a iguales, como a hermanos. De modo que no se presentaron dos formas de cumplir con la petición del Museo Guggenheim Bilbao. De modo que se nos presentaron dos formas de cumplir con la petición del Museo Guggenheim. Parecía que podíamos reflexionar sobre la relación entre nuestro presente y el pasado del siglo XVII, tanto en términos de contenido, la reflexión sobre el tiempo, la historia, el anacronismo como recurso que ofrece múltiples respuestas, como de disciplinas, las pinturas y la película. El diálogo entre los dos medios, es decir, entre las imágenes estáticas y las pinturas,
y las imágenes en movimiento del vídeo estaría determinado por sobresaltos temporales capaces de hacernos comprender cómo el pasado embruja el presente. Cuando recibimos las imágenes digitales de las preciosas obras que se iban a incluir en la muestra, tuvimos claro cómo podíamos estructurar nuestra reflexión. Tomamos el mismo elemento que estructura la exposición, es decir, la división por géneros, un anacronismo en sí mismo. Los géneros, en la Edad de Oro existían los géneros y de hecho algunos artistas se especializaron en géneros concretos como las pinturas de género, los retratos, las naturalezas muertas para poder vivir de su arte. No obstante, una persona del siglo XVII no entendería la división, la colocación de las piezas de la distribución en el espacio que el comisario Sander ha realizado de manera muy bonita, sencilla y lúcida. Se ve, incluso en las imágenes un poco distantes, se ve una pureza, una limpidez de las salas. Y esta implica el concepto de género. Los géneros son agrupaciones de obras de arte de acuerdo a una medida percibida comúnmente, una combinación concreta de forma y significado que comparten los miembros de un grupo social. Según esa definición, los géneros varían histórica y socialmente y, por ejemplo, la afinidad existente entre el coleccionista Stedel de Frankfurt y el entorno social de las pinturas holandesas estaba anclada en la semejanza de las afiliaciones políticas, comerciales y de clases. Había una afiliación histórica muy, muy clara. Esta situación ya apuntaba a cierta preferencia por géneros como los que se mostraban en la exposición, como el retrato, el paisaje y todo esto. Y este hecho tan sencillo y de entendimiento común trae la reflexión a otros conceptos de géneros específicos. Las pinturas de historia, por ejemplo, toman su significado en una fuente común, el conocimiento cultural de historias antiguas y bíblicas, que comparte una comunidad textual particular. Mi interés en la Biblia. Este conocimiento no se basaba tanto en el texto como en la doxa. Y el concepto de doxa se refiere al conocimiento general que circulaba dentro de un grupo social y ahora en la actualidad también, como la historia de la crisis es un buen ejemplo de una doxa. Incluso cuando los miembros del grupo confundían su supuesto conocimiento con la exactitud textual, es como la habla en la calle. Así el concepto mismo, una vez que reflexionamos en él, ya sirve de comentario crítico. No es tanto lo que la gente sabe, sino lo que cree saber, porque suena familiar. Eso es la cuestión. Como ha demostrado varias veces, aunque no lean y mucho menos se dedican a estudiar textos antiguos, son demasiado preocupados en pintar, los pintores son a menudo capaces, en virtud del poder de su imaginación visual, de presentar una interpretación de las historias mucho más sofisticada, sutil y precisa que la mayoría de las exégesis académicas. Un ejemplo. Rembrandt no era únicamente uno de los mejores pintores de su época. También tenía un entendimiento profundo de las historias. Su David es una figura joven, poco definida y apenas visible. Lo que cuenta es su música y el efecto de esta sobre Saúl. La cara del todavía poderoso rey está distorsionada por la desconfianza. El poder es como una fruta
perecedera, no dura para siempre. Es más que probable que los poderosos reyes pierdan ante una generación más joven. Pero más allá de la cara psicológica del rostro enajenado, la calidad cinematográfica de la pintura nos ofrece una muestra de suspense narrativo. Saúl empuña su lanza, preparándose para atacar al joven pastor. La pintura cobra vida, se transforma en película y anticipa así la cultura visual del siglo XXI. A mediados del siglo XVII, el paisaje, que hasta entonces había sido el telón de fondo de escenas históricas y de fantasía, se convirtió en un género por derecho propio. Esta pintura se sitúa en la línea divisoria histórica entre dos géneros. Es una pintura en sí misma anacrónico. La pintura de historia y el paisaje. Si extraemos la escena central, creo que tengo una diapositiva. Sí, ha desaparecido. Si extraemos la escena central, tenemos un género totalmente diferente. Desde luego, ese es un razonamiento anacrónico dentro de la Edad de Oro, posible solamente desde una posición retrospectiva. En la época en que se realizó la obra, nadie hubiera empleado esos términos, ni hubiera tenido esas ideas. No obstante, actuaron anacrónicamente. Nuestro análisis en vídeo trata de enlazar otra vez lo que se ha disociado solo en apariencia, la relación entre sujeto y paisaje, como fundamento del género. El paisaje sin sujeto todavía tiene sujeto, eso es la idea. El paisaje, ciertamente, también expresa admiración y, como nos habría hecho ver Immanuel Kant, sobrecogimiento ante la creación divina, ¿o no? Pero en una era de colonización, mostrar la relación entre el entorno y los amos, las potencias colonizadoras, o los individuos, las pequeñas figuras caminando en los paisajes, es otra manera de ahondar en la naturaleza de la existencia humana. Podemos comprender que la fase imaginativa a la hora de crear permanece unida al paisaje. Si acercamos esa pintura a la imagen de una científica supuestamente loca, otra forma de creación concebida como división, que escribió sobre el agua para explicar cómo influyó la violenta historia de su madrastra. Quizá el género interesante desde esta perspectiva del anacronismo sea el género más interesante de esta perspectiva sea la naturaleza muerta. Ese era el género más bajo, más modesto en la jerarquía pictórica de aquella época. Pero actualicémosla anacrónicamente. Las naturalezas muertas no son meros muestrarillos de bienes terrenales, sino que históricamente son también emblemas de mensajes morales y otros. Esos mensajes morales, en formas en las que deberíamos apreciar mejor su rareza, se combinan a menudo con alardes de riqueza, despliegues de conocimiento, una expansión casi colonialista de un área de influencia en lo que hoy en día consideraríamos difamaciones misóginas. Aquí pueden ver un sencillo bodegón de Harman Luding. Tan solo hay frutas, un cuenco y un vaso.
modesto y decorativo. Sin embargo, el vaso está decorado y el cuenco es de porcelana china, una pieza clave para alardear de los bienes adquiridos recientemente en un ejemplo de la misión colonialista que hizo posible la adquisición de ese tipo de bienes. Entonces, un bodegón tan simple está impregnada de política. Lo mismo se puede decir del limón y de la naranja, de los que se muestra tanto el exterior como el interior. Tales frutas exóticas solo estaban disponibles desde que el comercio se extendió al lejano oriente, y estaba muy reciente. Pero la habilidad del pintor también juega un papel importante en ese alarde. Observen las cerezas, increíblemente translúcidas, la textura del limón pelado, los gajos de naranja, el suave terciopelo del mantel de franjas doradas que cubre la mesa y la ostra de la izquierda. El pintor llenó esta pequeña pintura, es pequeño como esto, no más, de un gran número de texturas distintas. Y nosotros contemplamos embelesados la habilidosa ejecución de esas superficies. La ambición, en cambio, va más allá de la simple ostentación de las habilidades. Por esa misma razón, el artista también quiso destacar la textura. No olviden que en aquella época la perspectiva era la primera regla a seguir en la representación. Era una adquisición reciente también. En esta obra la perspectiva no menosprecia la textura, más bien la realza. A pesar de la ostentación, de la demostración de las riquezas del mecenas y de las habilidades del artista, la sencilla naturaleza muerta está repleta de insinuaciones simbólicas. La mariposa, el insecto a las hojas de vid de la izquierda y frente al plato simbolizan la transitoriedad y la muerte inminente. Nos adviertan que no podemos llevarnos esas riquezas a la tumba. Entonces ya se ve un poco más complejo el mensaje. Puede que se estén preguntando, ¿qué hacen las 3 gambas en este despliegue de frutas, no? Bueno, creo que verán gambas en bastantes bodegones. Representan de manera simbólica y nada sutil el sexo femenino. Los finos bigotes simbolizan el velo púbico y evocan un olor que muchos hombres de la época nada feministas asociaban con los genitales femeninos. Puede que eso hiera nuestra sensibilidad, que incluso nos parezca pornográfico, ¿no? Pero no olviden que el sexo es también la condición previa para la procreación, el consuelo bíblico ante la mortalidad. Sin mujeres, incluso en esta vulgar representación, la humanidad no podría sobrevivir a la muerte y incluso los frutos no tendrían sentido para sostener la vida. Y en la Holanda protestante, al igual que en la Europa multicultural de hoy, la muerte y los aspectos relacionados con ella son cuestiones candentes que definen la cultura. Piensen, por ejemplo, en cómo la violencia acelera la muerte, mientras que productos alimenticios como la fruta preservan la vida. Aquí 2 pinturas y un plano de la película. Tratamos de hacer que esa tensión entre vida y muerte fuera un poco más clara con una imagen de nuestra película en la que se ve al luchador por la libertad, Don Luis, quien mantuvo la cordura
durante la Guerra Civil Española, dando sustento a los demás. Aquí abajo. Intentamos probar el concepto de naturaleza muerta un poco más literalmente, es decir, intentamos que esos mensajes subliminales y políticos y la preocupación subyacente fueran visibles al llevar al primer plano la muerte como consecuencia de la violencia, del asesinato como base tanto de la vanitas como de la ostentación de las naturalezas muertas. La magistral recreación del pelaje de esta liebre muerta no funciona sin el fusil diestramente veteado del primer plano y la insinuación de la violencia sexual en la parte superior del cuerpo de la liebre, en la que un afilado pico amenaza a la invisible abertura corporal a punto de ser violada. Estas imágenes, hay una chica muy hermosa en el medio del plano. Estas imágenes en movimiento vamos a ver esta tarde, un poco más tarde, de tiernos niños aprendiendo sobre una violencia histórica que buscaba la aniquilación, estimulan esas asociaciones. A partir de esos planos se ve más en las razas muertas. La profesora de esta clase intenta explicar la historia, pero un niño demuestra que solo el conocimiento no es suficiente. Vamos a ver todo esto. Para mí, la naturaleza muerta más elocuente es esta preciosa obra de Cornelis de Geem, que fue exaltadamente seleccionada para decorar el menú de la gala anual del Museum Guggenheim. Muy prestigioso. Nuevamente, el mensaje moral de la vanitas se funde con el despliegue de las riquezas, la violencia inherente y la insinuación sexual. Ahora ya sabemos, ¿no? La preciosa jarra de porcelana china con tapa dorada, que entonces tenía el mismo valor de una casa en Ámsterdam, era muy, muy preciosa. Está ahí para verla y admirarla. No podemos ignorar su procedencia china, puesto que ese carácter oriental se representa en ella explícitamente en las figuras. Pero al igual que en la mayoría de bodegones, la aparente calma del género no es absoluta. Tiene una cualidad narrativa y más aún cinematográfica. La jarra se mantiene precariamente y se puede caer en cualquier momento. Se trata de una valiosa posesión que se puede destruir en un abrir y cerrar de ojos, en un momento tan inminente que el espectador contiene la respiración. Es muy frágil la manera en que es puesto. La balaustrada de un jardín, suponemos que de la finca del propietario, separada de una aldea que parece examinar, como si el propietario la poseyera también el espectador, hace de telón de fondo de la efímera arquitectura que crea ese cúmulo de alimentos, de productos perecederos y mundanos, que se exhiben como una arquitectura cualquiera. Así, el telón de fondo introduce el género del paisaje en la naturaleza muerta. Pero si utilizamos la lupa del concepto de anacronismo, en otro sentido, la vida de la aldea colocada en la distancia para crear un entorno puede moverse hacia adelante. Ese desplazamiento recuerda a la vida social de los subordinados que transcurre en esas supuestas posesiones. Entonces, la naturaleza muerta no es un género decorativo e inocente.
Con esos indicios sobre la clase social, el colonialismo y la explotación obrera, por emplear un término muy anacrónico, la explotación obrera, sí, la explotación obrera, que es evidentemente un anacronismo. El género de la naturaleza muerta cobra vida. Desde la perspectiva del fondo a la izquierda, que es por donde comienza el ojo occidental su viaje por la imagen, encontramos con la ayuda del anacronismo otros síntomas que nos sensibilizan ante discursos más profundos. Hojas a medio comer, una mariposa. ¿Mariposa? ¿Dónde está la mariposa? ¿Sí? ¿Iba antes? Ah, esa, sí. Una mariposa realizada con sumo detalle en primer plano, no es esta. Un caracol que se arrastra hacia el melocotón abierta. Todo ello indica fugacidad y la necesidad de ser conscientes de la inminente muerte. La mariposa. Después de lo que hemos aprendido con el anterior bodegón de Luding y tras analizarlo desde una perspectiva anacrónica, podemos ver que esta obra está tan llena de insinuaciones sexuales como de frutas y verduras. Una vez que lo ves, comienza a embrujarte, pero no para fomentar una visión lasciva, sino para ver con qué normalidad se ha tratado el sexo en la vida y la historia. Observen conmigo. El melocotón y la extraña densidad del jugo que parece exudar que une la fruta al caracol que se aproxima peligrosamente. La variedad de frutas con la piel mate o aterciopelada y la brillante pulpa. Y el melón abierto que se mantiene en precario equilibrio en el centro. Se parece tanto a los genitales femeninos, ¿no? Que se ha añadido una rodaja por delante que no se apoya en ningún lado para hacerlo más decente. ¿No? Está volando. La rodaja de melón actúa como una hoja de parra. La obscenidad y sus mecanismos de autocensura son muy conocidos para nosotros hoy en día y hace que nos preguntemos qué habría que censurar y por qué. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, piensen cómo arruinó la creación humana en el paraíso. Saber que la muerte del individuo se compensaba con la continuidad de la especie gracias al sexo. Eva, de acuerdo a esta interpretación, no pecó, concepto anacrónico que deriva de una perspectiva cristiana que no estaba presente cuando se creó la historia del Génesis. Entonces, ya la historia del Génesis no la conocemos aparte del anacronismo, sino que asumió la condición humana cuando decidió desobedecer la prohibición divina. Incluso Peter Bruegel, el joven, quien era más anticuado y se abstuvo de pintar un paisaje porque había realizado muchas pinturas de historia, no pudo evitar representar ese momento como una confabulación entre Eva y Dios, mientras Adán, ignorándolo todo, duerme plácidamente. Regresando a Dehaene. Además de recordar la muerte inminente y la ostentación de riquezas, el artista que pintó esa naturaleza muerta desarrolló una visión del vínculo inevitable entre la vida y la muerte y el sexo, y en otras palabras, la procreación, el placer y el dolor.
Y todo ello en un mundo de desigualdad social. Es una visión anacrónica, sí, pero mucho más compleja del género, ¿no? Entonces, es hora de seguir con el siguiente género muy brevemente. Una que está más claramente anclada en las históricas distinciones de clase que persisten todavía. Entonces, es un caso muy instructivo como anacronismo útil. Los retratos refuerzan la individualidad. El individualismo es la invención del individualismo. El poder, la confianza en uno mismo y a veces la arrogancia que emanan los retratos majestuosos con afirmaciones políticas sobre el sentido cívico de la valía personal. Llamarlo burgués sería muy anacrónico, no porque no lo son, sino que la palabra no se usaba en este sentido postmarxista de difamación. Entonces ya no tenemos lenguaje para indicar lo que vemos. Pero la valía personal de un individuo está vinculada a la falta de ella en otro. Tal y modo demuestran los retratos de esta exposición. El individualismo genera competitividad y por lo tanto un valor relativo mayor o menor. En nuestra película, esta afirmación de la valía personal vinculada a su averso, es decir, a la invisibilidad de las clases más bajas que pueden ver en los retratos menos aseverativos, se produce en distintos momentos. Especialmente explícita cuando Antonin, este personaje aquí, el hombre chiflado que más adelante resulta ser Antonin Artaud, el escritor de teatro, cita los escritos de Lavoisier sobre la servidumbre voluntaria para explicar que él debe ser una persona, un individuo. Debo entrar en escena diciendo yo, dice. Y añade, no me importa esa estúpida oposición entre lo individual y lo colectivo tan apreciado en su época. Esa declaración es una gran advertencia con respecto a tomarse la especificidad histórica y el anacronismo en serio. Tal y como demuestran las palabras y la locura de Antonin, esa valía personal no es tan fácil de encontrar como algunos de los retratos lo sugieren. Basta contemplar al autorretrato de Slavart aquí a la derecha, ¿no? ¿Sí? Para apreciar el fracaso de esa restricción social. Algunas caras, como esta con tocado de Van der Helst aquí a la derecha, que parece una máscara, evocan inseguridad, reclusión. Ese retrato es mucho más impactante, si cabe, al compararlo con la mujer casada segura de sí misma, de Versprung, que se encuentra a su lado. Es una colocación maravillosa de una mujer encerrada en su papel y una mujer orgullosa y con éxito. A veces hay incluso un vestigio de locura en los retratos. En la secuencia de retratos de la exposición y la película es donde más nos acercamos a la continuidad entre el siglo XVII y la actualidad. Pero esa continuidad solo es posible sobre la base de cierta locura causada por las imposibles condiciones que la vida social impone a los individuos. Una obsesión histórica por el potencial liberador del anacrónico. La sociedad, con todas sus complejidades, se examinó de manera más profunda en el género que se situaba casi en la parte más baja de la jerarquía, en las escenas de la vida cotidiana.
conocidos como pinturas de género. Otra vez, reflexionar con el concepto nos estimula a realizar qué ideas contiene. Aquí vemos los avances más recientes en cuidados médicos, representados con ironía por Brauer. Esos cuidados se heredaron de los sistemas de pensamiento medievales. Se heredaron y se ridiculizaron, como solemos hacer con los legados. Antes de Brauer, el Bosco, en lo que solo puedo considerar un anacronismo medieval mismo, no solo pintó, sino que también ridiculizó el mundo relacionado con la medicina. Echando más leña al fuego, nosotras representamos ese anacronismo gracias a un personaje quijotesco que discute sobre medicina en un museo militar, mientras el paciente muerto que ronda la película observa figuras de soldados. Las divisiones de género son más fructíferas si resultan problemáticos, gracias a recursos como los contrastes anacrónicos, la proyección, la inversión y sí, la continuidad. No se tarda demasiado, por ejemplo, en ver en algunas pinturas de género la exposición en la que se retratan escenas domésticas. Algo un poco más inquietante de lo que una mirada primitiva sugeriría. Una yuxtaposición anacrónica nos hace estar atentos, que sea posible disfrutar de una pintura ingeniosa y ver que la imaginación visual del siglo XVII era capaz de decir dos cosas a la vez. En primer lugar, nos transmite que esas cosas pasan porque los humanos siempre estarán moralmente comprometidos. En segundo lugar, nos muestra que el placer momentáneo de un ser humano puede arruinar la vida de otro. Desde el borracho a la parte superior izquierda, a la solitaria madre abajo a la derecha, nos movemos de un moralismo fácil a una política de género, de una regulación religiosa abstracta a la comprensión de las consecuencias de nuestros actos. El género de la pintura de historia se ha centrado en narrativas tradicionalmente prestigiosas, como historias bíblicas, mitológicas y políticas, de modo que no hay mejor manera de mostrar la naturaleza históricamente variable de tales categorías de géneros que insertar imágenes de temas humildes entre ellos. El comisario de la exposición de Bilbao, Johan Sander, ha sido ingenioso al subvertir la rigidez de las divisiones de género que él mismo había instituido y las divisiones de clases que aquellas reflejan al colocar una pintura de unas ratas bailando en la sala de las pinturas de historia. Esto me recuerda a una escena de nuestra película en la que unos supuestos enfermos mentales, inspirados por la música destinada a calmar a una paciente hiperactivo, comienzan a bailar. Tanto las ratas de la pintura como los enfermos de la película aprovechan un momento en el que el mundo parece haberse invertido, un momento de conducta desordenada. En tales momentos desaparecen las divisiones sociales y se abre una especie de libertad carnavalesca. Del mismo modo, me gustaría decirles que tal vez los anacronismos hacen que pinturas prestigiosas pero muertas no merezcan tanto veneración, pero también las hacen más deleitosas y significativas. Hace que empiecen a bailar. Un pasado que baila con nosotros enriquece nuestro presente. En conclusión,
Mejor es no adoptar la ansiedad en torno del peligro de los anacronismos, sino involucrarse valientemente y con entusiasmo con los anacronismos. Muchas gracias.